Buenos días a todos. Hoy es un día muy especial para nuestro centro. Nos reunimos para dar visibilidad, compartir conocimiento y especialmente para acompañar a las personas y familias que conviven con enfermedades raras. En este marco es un verdadero placer presentar a una profesional cuya mirada crítica y humana aporta un enorme valor a esta jornada. Laura Moya Santander es doctora en Sociología, profesora en la Universidad de Zaragoza. Cuenta con un máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. Su tesis doctoral, centrada en los estudios críticos de la discapacidad, recibió la calificación de cum laude y fue distinguida con el Premio Extraordinario de Doctorado, un reconocimiento que refleja tanto su rigor académico como su sensibilidad hacia las realidades que estudia. En los 2 últimos años ha desarrollado su labor como técnica de investigación en el CEDID, participando en el desarrollo del estudio que nos presenta hoy aquí. Ha sido publicado muy recientemente, el pasado mes de octubre. Es un honor contar con Laura en este día tan especial y poder escuchar su aportación. Para ubicarme. Vale, ya, ahora. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todas las personas que formáis parte del CREER por esta invitación y por darle relevancia al estudio que realizamos desde el CEDID el curso pasado, digamos en el primer semestre de 2025, y que ya se presentó aquí en octubre, como bien comentaba Sonia. Y daros también las gracias porque las propias personas afectadas por enfermedades raras tengamos también un lugar, ya además de nuestras propias experiencias, también desde nuestra propia labor profesional, ¿no? En mi caso, pues desde la investigación. Entonces, bueno, como bien comentaba Sonia, lo que voy a hacer es presentar un poco las principales líneas de este estudio, que ciertamente es bastante amplio porque bueno, pues hablamos de las políticas públicas de prevención en España, hablando desde su evolución, cómo están actualmente y qué buenas prácticas y recomendaciones encontramos. Y bueno, voy a dar paso un poco a contaros pues cómo se desarrolla este estudio y sus principales conclusiones. Vale. Si en algún momento voy hablando y la diapositiva no está conforme a lo que voy contando, me avisáis, por favor. Entonces, bueno, lo que voy a contar un poco, como decía, este será el índice de la presentación, en la que era una contextualización de por qué este estudio es relevante. Después contaré cómo lo hemos hecho, ¿no? Esa parte de la metodología, para ya posteriormente hablar directamente, ¿no? De esas medidas de prevención, de cuál es la situación actual y qué posibilidades de recomendaciones o de mejoras hemos encontrado en el estudio, para terminar con las conclusiones. Pues como decíamos, ¿no? Lo que voy a contar tiene que ver precisamente con este estudio sobre las medidas y la implantación de las medidas de prevención existentes en España en materia de enfermedades raras, ¿vale? Elaborado por el CEDID, que es el Centro Español de Documentación e Investigación en Discapacidad. Entonces, bueno, básicamente lo que hemos realizado ha sido un análisis de esas políticas públicas de prevención y bueno, este estudio se enmarca dentro del Plan Nacional para el Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad, que a su vez está dentro de la Estrategia Española sobre Discapacidad, ¿no? Precisamente porque se reconoce, ¿no? Que tiene que haber un refuerzo de la prevención para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, las cuales muchas de ellas derivan de estas enfermedades poco frecuentes. Bueno, ¿por qué es relevante este estudio, no? Pues obviamente porque, bueno, somos aproximadamente más de 3 millones de personas con enfermedades raras, vale. con enfermedades raras en España. Y bueno, pues las enfermedades raras, ¿no? Son enfermedades crónicas, degenerativas, frecuentemente... perdón. Le estoy dando, pero no debe de hacerme mucho caso. Dime. Ay, perdón. O sea, tengo que ir... es que le estaba dando para adelante, vale. Aquí mi asistente personal que me ayuda con las presentaciones. Ahí ya estoy. ¿Vale? Venga, muy bien. Bueno, pues los gajes del oficio y de los lectores de pantalla. Y de la ausencia de lectores de pantalla. Bueno, pues como decía, perdonad. Como comentaba, ¿no? Es un estudio relevante precisamente, ¿no? Pues por el número de personas con enfermedades raras en España y porque, bueno, las enfermedades raras, ¿no? Pues son crónicas y en su mayoría también
degenerativas, frecuentemente de origen genético, aproximadamente un 80%, y con un importante potencial discapacitante, ¿no? Y esto da lugar a lo que se ha denominado, y un poco en la presentación, ¿no?, de estas jornadas estaba comentando, ¿no?, de la paradoja de la rareza. Es decir, cómo tienen como una escasa prevalencia a nivel individual, una por una, ¿no?, pero cómo realmente son relevantes a nivel colectivo desde un punto de vista sanitario, pero también social, educativo y económico, ¿no? Y lo que encontramos, bueno, pues que hay múltiples desafíos que enfrentamos las personas con enfermedades raras y las familias. Bueno, aquí simplemente comentaba algunos de estos desafíos, que tampoco me pararé mucho en ellos, pero bueno, pues hablar, ¿no?, precisamente del retraso diagnóstico que se da cuando una vez que se han producido los primeros síntomas no hay un diagnóstico claro pese a un año de peregrinaje, ¿no?, en ciertas pruebas y búsqueda de ese diagnóstico, y que generalmente lleva a una odisea diagnóstica, ¿no?, y que se puede prolongar durante años, como bien nos cuentan pues muchos estudios de los que hemos ido revisando en esta investigación, ¿no? Y bueno, como esto realmente no solamente retrasa una intervención terapéutica cuando esta es posible, sino que además pues incrementa ese deterioro también y ese impacto psicosocial, ¿no? Y cómo genera pues diferentes problemas emocionales o psicológicos, ¿no?, y la ansiedad que todo ello conlleva. Otro de los desafíos o retos que enfrentamos las personas con enfermedades raras tiene que ver con que, bueno, existen muy escasas posibilidades de tratamiento terapéutico, ¿no? Aproximadamente los estudios nos dicen que tan solo un 6% de las enfermedades raras disponen de algún tipo de tratamiento, ¿no? Y que además, cuando existen estos tratamientos, existe bueno, pues ciertas imposibilidades de acceso por los procesos de evaluación, de financiación, etcétera, que hacen que este acceso a los tratamientos todavía se prolongue más. Uy, ahora creo que me pasé y no le tenía que haber dado. Ah, vale, pues no, espera. Vale, perdón, vale. Y luego, bueno, otro de los retos tiene que ver pues, con la escasez de investigación, ¿no? La heterogeneidad genética que conllevan estas enfermedades, también la diversidad fenotípica de cómo se manifiestan y, bueno, pues cómo establecer criterios clínicos para ensayos clínicos, etcétera, que también pues genera dificultades en la investigación. Y por último, pues como decíamos, ¿no?, el impacto psicosocial y económico, que precisamente aquí en el CREER, ¿no?, y en una institución precisamente que apoya también a los afectados y a las familias, pues que podéis ver más diariamente, ¿no?, y que tiene que ver con cómo bueno, pues se enfrenta estrés psicológico por la incertidumbre diagnóstica, también la falta de apoyos, el desconocimiento que existe por parte de la sociedad, todo lo que conlleva los traslados pues para pruebas, para tratamientos, etcétera, y todo lo que eso influye, ¿no?, también en las familias y en sus situaciones laborales, de conciliación y económicas, ¿no?, y cómo todo eso también afecta pues, al bienestar de los afectados y las familias. Entonces, bueno, pues precisamente, ¿no?, tener en cuenta todos estos aspectos y estos desafíos nos da lugar a pensar en que cuando hablamos de prevención no solo podemos pensar en la prevención a nivel sanitario, sino hablar de esa prevención a nivel integral, con un enfoque integral, el cual pues hemos precisamente tenido en cuenta para elaborar este estudio, ¿no?, y cómo pensar en ese enfoque integral desde las políticas públicas. Entonces, ¿cómo hemos hecho este estudio? Bueno, pues en primer lugar hicimos una fase, digamos, de análisis documental que tiene que ver pues, con conocer, ¿no?, cómo son las legislaciones, las normativas sobre políticas públicas en enfermedades raras y también contrastarlo con los informes que hacen los organismos internacionales, nacionales, los consorcios internacionales, las sociedades científicas y profesionales y las asociaciones de pacientes. Y, a su vez, hacer una revisión sistemática de la literatura científica mediante bases de impacto,
pero también mediante revistas especializadas en enfermedades raras. Y todo ello revisándolo desde una perspectiva de políticas públicas, porque es verdad que cuando hacemos esta búsqueda de prevención en enfermedades raras, generalmente no obtenemos resultados que tienen que ver más con, bueno, pues más digamos con la situación sanitaria, la situación médica, ¿no? Intentando ampliar ese foco y yendo un poco más allá de únicamente el ámbito sanitario. Y en segundo lugar hicimos pues la segunda fase, que sería la de trabajo de campo, que tiene que ver con realizar encuestas o entrevistas, ya sea de manera escrita o de manera oral, como preferían los entrevistados, a partir de un guión de entrevistas de 98 ítems, precisamente en torno a estos 4 niveles de prevención pública que ahora pasaré a explicar. Precisamente este guión lo validaron tanto el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras como FEDER, como la Federación Española de Enfermedades Raras, y, por supuesto, el CREER, que por eso también nos han apoyado tanto en este estudio, ¿no? Y precisamente, pues como decíamos, ¿no? Esta triangulación de información, es decir, conocer qué es lo que aparece en la política pública, qué es lo que dicen los organismos de cómo se está implementando esa política pública y poder hacer entrevistas a los propios actores clave en la implementación de esas políticas públicas de prevención, es lo que nos da lugar a poder realizar un estudio que hable de cómo son esas medidas, pero también cómo se están implementando y qué posibilidades de mejora habría. Bueno, aquí simplemente aparecen los organismos para que veáis un poco quién ha participado en el estudio, si no me equivoco, y aquí ya continuaríamos. Vale, entonces, pues ahora ya voy a pasar a detallar, ¿no?, esas medidas de prevención. Espero llegar a los 4 niveles de prevención, no sé si será posible, pero bueno, si no, pues iremos al grano, a lo que más nos pueda interesar, teniendo en cuenta la jornada en la que estamos, ¿no?, que estamos celebrando. Entonces, bueno, pues tenemos en primer lugar esas medidas de prevención primaria, ¿vale?, en las que hablamos de cómo se puede controlar o prevenir la enfermedad. En concreto, sobre los registros de enfermedades raras, el cribado y el asesoramiento genético y otros factores de riesgo, como tienen que ver con factores de riesgo ambientales o de estilos de vida. Bueno, pues actualmente en España conviven 2 registros que son complementarios, que son el registro de pacientes de enfermedades raras, el REPER, y el registro estatal en enfermedades raras, REER, ¿vale? Vale, ahí tenemos la tabla, ¿no?, con sus principales diferencias, porque... ¿no? Uy, me pasé. Ay, perdón, vale, ya está, ahí. Bueno, hoy no sé qué me está pasando con las diapositivas. Cuando doy clase no me voy tantas veces. Bueno, los nervios. No, soy yo, que estoy un poco más nerviosa. Bueno, la cuestión, como decíamos, bueno, pues decía, ¿no?, que son unos registros complementarios, ¿no?, principalmente, pues porque el REER, ¿no?, sería el registro epidemiológico, que lo que hace es medir la prevalencia de la enfermedad rara concreta que se esté midiendo, y el REPER es el registro clínico, es decir, donde aparecen pues tanto el fenotipo como o sea, el genotipo, digamos la causa genética, como el fenotipo, la manifestación de esa causa, ¿no? También otra de las diferencias, ¿no?, es que el REER no tiene esa parte de obligatoriedad para las comunidades autónomas, que luego son los RAER, los registros autonómicos que pasan después la información a ese registro estatal, mientras que el REPER es voluntario y personalizado, es decir, cada persona con enfermedad rara o familiar de persona con enfermedad rara o profesional, ¿no?, que trabaja junto a esa persona, es la que incorpora los datos al registro. Y luego la otra diferencia es que digamos el REER, el estatal, actualmente incorpora 29 entidades, 29 enfermedades raras, mientras que en el REPER se pueden recoger todas aquellas, ya que es voluntario y cada persona elige si quiere formar parte, ¿no? Vale, entonces, recomendaciones de mejora para los registros, ¿vale? Bueno, por una parte, obviamente no hemos visto precisamente que en el REER solo aparecen 29 entidades, es un trabajo costoso y complicado y que además debe estar muy bien verificado, por tanto, bueno, pues una de las recomendaciones es ir incluyendo, aunque están trabajando en ello, pues cada vez más enfermedades raras, ¿no?, dentro de este registro.
También una de las posibilidades sería recabar el consentimiento para investigación, mientras que en el REPER sí que se recaba este consentimiento, en el REER no se tiene este consentimiento, ¿no? Entonces, bueno, también sería una posibilidad para poder contactar con las personas para realizar investigaciones, ¿no? Otra de las medidas tiene que ver con las medidas de coordinación, de que desde los propios CESUR puedan pasar estos datos directamente al REER, que es una medida que sí que se hace con los CESUR nuevos, pero no con los que ya eran CESUR desde hace más de un año. Otra cuestión y muy relevante es que mientras que el REPER sí que incluye a las personas con ER sin un diagnóstico todavía confirmado, el REER no tiene esta categoría dentro de sus 29 enfermedades raras incluidas, por lo cual también sería relevante, ¿no? Precisamente por, como veremos, la falta de diagnósticos y toda la odisea diagnóstica que conllevan las enfermedades raras. Y en el REPER, pues una de las medidas sería que aplicase un mayor número de medidas adicionales conforme a la perspectiva de género, ¿no? Pues la edad promedio de inicio de síntomas, o el diagnóstico, el acceso a recursos y ensayos clínicos o el impacto psicosocial, y volver o seguir en la intención de continuar colaborando con asociaciones para que conozcan más este registro, para que más personas con enfermedades raras no, pues digamos, lo utilicen, ¿no? Y incluirlo en protocolos clínicos de referencia, ¿no? Pues precisamente para que también los pacientes lo conozcan. Bueno. Y entre ambos registros, ¿no? Pues lo que encontramos precisamente y lo que sucede a nivel también internacional y europeo es que se debería garantizar esa interoperabilidad entre los registros, pues para posibilitar, ¿no? esa posibilidad de tener más datos y también de poder realizar investigaciones y diseñar políticas públicas en base a estos datos. Vale. El segundo punto de la prevención secundaria es el cribado y el asesoramiento genético. ¿Qué encontramos? Bueno, pues que mientras que hay países que sí que tienen cribados de portadores de enfermedades raras de carácter universal, en España no existen como tal, sino que más bien se ofrece asesoramiento genético cuando existe cierto riesgo. Es decir, cuando hay progenitores afectados por una enfermedad rara o un hijo con una enfermedad rara previa ya detectada. O personas que utilizan reproducción asistida, ¿no? Entonces, a diferencia de los programas de salud pública del Servicio Nacional de Salud, pues los paneles de portadores principalmente están impulsados por los laboratorios privados, ¿no? Entonces encontramos que no hay tanto impulso por la parte pública. Por otra parte, encontramos que el acceso a técnicas de reproducción asistida como el diagnóstico genético preimplantacional no es homogéneo en todo el territorio español. Esto es algo que nos vamos a ir encontrando en el resto de medidas de prevención de enfermedades raras por las diferencias territoriales, ¿no? Entonces, bueno, encontramos pues, que hay autonomías como Navarra, Cataluña, Madrid o Aragón, País Vasco, que sí que lo financian en sanidad pública, y otras en las que la paciente debe costearlo o se accede por algún tipo de convenio puntual, lo que obviamente pues, va a generar desigualdades territoriales. Y estas desigualdades también las vamos a ver manifestadas en el acompañamiento que se hace a las familias, porque mientras que hay hospitales que sí que cuentan con comités formados por genetistas, pero también por profesionales de apoyo psicológico o social, como psicólogos o trabajadores sociales, encontramos pues otros hospitales en el territorio español que no tienen este tipo de comités de apoyo y asesoramiento. Y por último, también se destaca en este tipo de medidas pues la falta de educación genética por parte de la población española y la escasez de asesoramiento genético a las personas con enfermedades raras, porque aproximadamente lo reciben menos del 50%. Entonces, en las recomendaciones de mejora, pues bueno, una de las recomendaciones de mejora que hacen las sociedades científicas tiene que ver con un cribado de carácter universal de las ER más frecuentes, que haya una cobertura homogeneizada en todo el territorio como la DGP, y que haya unos estándares de seguimiento en todo el territorio y campañas de educación genética tanto para la población general como para el personal sanitario de los centros de salud. Uy. Y el equipo
y que haya equipos multidisciplinares de asesoramiento para asegurar la toma de decisiones en un bienestar emocional, ¿no? Para que las personas decidan desde su autonomía reproductiva tomar estas decisiones en la mejor situación de bienestar psicosocial. Y por último, sobre otros factores de riesgo, en prevención primaria pues encontramos que, bueno, aunque solamente el 20% de las enfermedades raras se considera que no tienen unas causas genéticas, pues bueno, es también importante, ¿no?, influir en esa prevención primaria, que tiene que ver con los programas de vacunación, que aunque exista un programa de vacunación a nivel nacional, su implementación también varía en las distintas comunidades autónomas y lo que encontramos es que existen pequeñas diferencias entre los territorios, ¿no? Además, la cobertura vacunal de las gestantes sigue siendo también mejorable y también se debería de incidir sobre todo en la prevención de ERR en aquellos programas que tienen que ver con los factores de riesgo ambientales o de estilos de vida que no hablan directamente de las enfermedades raras, ¿no? Entonces, las recomendaciones de mejora pues sería aumentar el conocimiento científico de la población sobre la vacunación, homogeneizar la cobertura vacunal entre las diferentes comunidades autónomas, que hubiera material accesible y culturalmente sensible para las gestantes en relación a los programas de vacunación y campañas informativas relacionadas con los riesgos de factores ambientales, de salud perinatal y de estilos de vida saludables. Y ahora pasaríamos a las medidas que tienen que ver con la prevención secundaria, es decir, con la detección temprana de la enfermedad. Perdón, gracias. Bueno, entonces nos centraremos en las iniciativas de investigación genómica, en las prestaciones de cribado prenatal, en los programas de cribado neonatal, que creo que bueno, posteriormente también se le dará un espacio, así que no me explayaré mucho en ello, y sobre la derivación y los conocimientos entre los profesionales, que son como las 4 áreas que hemos visto más relevantes a la hora de realizar este estudio para hablar de eso, de cómo se debería mejorar la detección temprana de las enfermedades raras. Bueno, en cuanto a las iniciativas de investigación genómica, bueno, pues encontramos con diferentes iniciativas, sobre todo ligadas a proyectos de investigación, ¿no? Destaca Impact Genómica, bueno, que permite, ¿no?, la equidad en todo el territorio de poder, de que las personas con enfermedades raras puedan llegar a un diagnóstico independientemente del lugar en el que residan. Bueno, digamos que su... a ver un momento. Ha demostrado el programa una eficiencia diagnóstica relevante, aproximadamente un 20% de diagnóstico concreto de todas las investigaciones que se han realizado, pero es verdad que en su segunda convocatoria, en el Impact Genómica 2, el presupuesto ha sido para intentar investigar, ¿no?, 1000 casos de enfermedades raras, siendo que en la convocatoria anterior fueron 2000, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos preocupa un poco en el sentido de que, bueno, que es un programa que ha dado su relevancia en alcanzar esos diagnósticos y realmente ha estado menor financiado en la siguiente convocatoria, ¿no? Luego tenemos el programa SPINE UDP, que también busca precisamente, ¿no?, el encontrar esos diagnósticos. Perdón. Oye, yo no sé, lo estoy dando, pero no. Vale. Es que no va muy bien. Sí, no. Bueno, que como comentaba, bueno, pues tiene un periodo como de 3 fases y cuando, pese a este recorrido, no se llega a un diagnóstico claro, se sigue continuando con la investigación, ¿no? O se sigue volviendo otra vez a revisar esos casos conforme hay pues, innovaciones científicas en relación a las causantes de las enfermedades raras. Y por último, el programa de enfermedades no diagnosticadas de CIBERER, NOV, que bueno, pues también, ¿no?, facilita intentar lograr conocer este diagnóstico, concretar ese diagnóstico y colaborando muy estrechamente con asociaciones de pacientes y de personas interesadas. Vale. Las recomendaciones de mejora serían
bueno, pues precisamente, ¿no?, lo que comentábamos antes, que dado que está claro que estos proyectos están teniendo una importante relevancia, ¿no?, y teniendo en cuenta la dificultad de lograr alcanzar un diagnóstico, se están alcanzando esas tasas de diagnóstico, pues que estos proyectos no dependieran de convocatorias de investigación concretas anuales, sino que se integren como programas continuos de salud pública, ¿no? Igual que sucede, por ejemplo, con los programas de cribado neonatal o los programas de vacunación. Luego, pues precisamente también la implementación de protocolos unificados para la derivación transfronteriza de pruebas genéticas, ¿no? Es algo que aparece en los planes o estrategias nacionales de diferentes países europeos, que algo que también desde la Unión Europea se está solicitando y que sería un buen momento precisamente para incluir estos protocolos en la renovación de los planes o estrategias nacionales de todos los países europeos, ¿no?, incluido España también. Vale, el segundo punto de la prevención secundaria son las prestaciones de cribado neonatal, ¿no?, que son aquellas pruebas médicas que se ofrecen de manera sistemática durante el embarazo con la intención de identificar posibles riesgos para que la gestante tome decisiones informadas y respetando los principios de autonomía y confidencialidad, ¿vale? Bueno, pues lo que encontramos nuevamente es que estas prestaciones tampoco son homogéneas en todo el territorio nacional, porque como cada comunidad autónoma establece su propia cartera de servicios complementarios, pues encontramos diferencias en las pruebas ofrecidas, pero también en los criterios de acceso, en la cobertura pública de estas prestaciones. Y lo que encontramos es que, bueno, pues que algunas comunidades autónomas sí que financian el cribado prenatal no invasivo, como el ADN fetal en sangre, mientras que en otras solo está disponible por la vía privada o en casos de riesgo confirmado. No obstante, sí que es verdad que, por ejemplo, el test de ADN fetal circulante está a punto o se está intentando que se incluya dentro de la cartera común del Servicio Nacional de Salud, lo que podría favorecer esa homogeneización. Y asimismo, las técnicas invasivas como la miocentesis o la biopsia coreal sí que se aplican bajo indicación médica, pero encontramos diferencias en la aplicación, en la información proporcionada a los progenitores en las distintas comunidades autónomas. Y por último, aunque el cribado prenatal de anomalías cromosómicas está ampliamente ya implementado, porque está de tiempo para las comunidades autónomas durante todo este año 2026, lo que encontramos es que hay de momento una notable heterogeneidad en la implantación de estos programas. Bueno, pues las recomendaciones de mejora serían, pues precisamente, ¿no?, asegurar que todas las gestantes tengan acceso equitativo a las prestaciones de cribado y que haya uniformidad en la disponibilidad de estas pruebas, ¿no? Vale. Y que haya una financiación pública también de esas técnicas de cribado no invasivo. Luego también la elaboración de protocolos consensuados que incluyan pues eso, los diferentes procesos de atención que se dan durante la aplicación de estas pruebas de cribado prenatal. Bueno, en tercer lugar, dentro de esta prevención terciaria tendríamos los programas de cribado neonatal, que bueno, un momento, que voy a pasar un poco para no... Vale, ¿no?, que son precisamente, ¿no?, pues para detectar las enfermedades raras en el recién nacido, sobre todo para digamos, aquellas enfermedades raras que tienen un tratamiento y que pueden evitar la morbimorbilidad o evitar una potencial discapacidad en el recién nacido, ¿no? Entonces, bueno, pues como creo que conocemos también por todas las campañas que se están haciendo desde las asociaciones de pacientes y que creo que luego se tratará más adelante, pues bueno, hay inequidades en el acceso a esta prueba por parte de las diferentes comunidades autónomas, ya que bueno, pues la cartera común de servicios digamos que regula 12 enfermedades cribadas, pero luego encontramos pues que hay comunidades autónomas
que implementan esa cartera complementaria en la que pues, existen diferencias entre las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Encontramos que en Murcia se criban 24 o 37 en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos, ¿no?, que hay unas bastante diferencia, más del doble, incluso el triple, de enfermedades cribadas en el programa de cribado neonatal, ¿no? Y lo que encontramos es que además también hay diferencias en cuanto al tiempo de recogida de muestra, en cuanto al transporte y la capacidad diagnóstica, ¿no? Y encontramos un estudio que en 2020 explicaba que, bueno, pues que solo 11 comunidades autónomas cumplen con el nivel óptimo de muestra, es decir, desde que se toma la muestra hasta que se lleva a analizar, ¿no? Bueno, y las recomendaciones de mejora, pues precisamente, ¿no?, aprobar una proposición de ley de cribado neonatal que fije un marco y establezca una cartera común ampliada y sea de cumplimiento obligatorio para todas las comunidades autónomas. También consensuar un protocolo nacional sobre el consentimiento informado y sobre los hallazgos incidentales, es decir, cómo se explica esto a las familias y de qué manera tiene que ser esto a nivel homogéneo para todo el territorio. También la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas para los bancos de muestras y que sean, pues, bueno, se gestionen de una manera uniforme, ¿no?, y que sean también homogéneos los protocolos en casos de neonatos prematuros de bajo peso o que han recibido transfusiones. Bueno, y el último punto de la prevención secundaria tiene que ver con la derivación y los conocimientos entre los profesionales, ¿no? Bueno, pues una de las cuestiones más relevantes que nos dice la literatura científica y las investigaciones que hay hasta el momento, ¿no?, sobre el retraso diagnóstico tiene que ver con la relevancia de la derivación ágil, precisamente, para evitar ese retraso diagnóstico, bueno, pues a centros de referencia, centros especializados que tienen unos conocimientos específicos y la relevancia de ese intercambio interdisciplinario entre los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, no me detendré mucho en estos datos, pero bueno, pues no, precisamente tenemos los CESUR, los centros, servicios y unidades de referencia, pero la derivación a estos CESUR depende de la derivación, ¿no?, sobre todo desde atención primaria, y actualmente encontramos que no se dispone de unos protocolos de derivación sistemática que sean homogéneos también para todas las comunidades autónomas. Otro obstáculo, además, es que no todos los CESUR cubren todas las enfermedades raras, o por lo menos las familias de enfermedades raras, como dicen las asociaciones de pacientes, y entonces esto implica, pues, una ausencia de rutas claras de derivación y de financiación específica, precisamente, pues, para el diagnóstico y el tratamiento, ¿no?, de esas enfermedades raras que no están cubiertas por los CESUR. Y algunas de estas patologías que no están cubiertas por los CESUR sí que se cubren, solamente algunas, por las unidades clínicas de experiencia, ¿no? Pero nuevamente encontramos que tampoco existe un protocolo nacional único de derivación para estas unidades clínicas de experiencia. Y bueno, otro de los determinantes claves para ese retraso diagnóstico tiene que ver precisamente con la falta de conocimientos específicos sobre enfermedades raras dentro de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, ¿no? Precisamente por eso, porque si no hay un conocimiento sobre las enfermedades raras, tampoco hay una sospecha sobre las enfermedades raras y, por tanto, no existe ya esa derivación, esa posibilidad de intentar encontrar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que encontramos, ¿no?, es que diversos estudios en el contexto español ponen de manifiesto precisamente ese desconocimiento por parte de los profesionales sanitarios y cómo esto impacta en los retrasos diagnósticos, ¿no? ¿Y qué encontramos? Pues que pese a las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea y también la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, que instan precisamente a capacitar a los profesionales,
pues bueno, hemos encontrado, ¿no?, en una revisión de los planes de estudio, tanto en formación profesional como en grados universitarios y posgrados, que prácticamente no existe o existe muy escasamente formación sobre enfermedades raras y que en la mayoría de los casos se trata de formación optativa. Y además que la formación continuada pues depende precisamente solamente de iniciativas puntuales, ¿no?, sin que haya una estrategia nacional coordinada de formación continua en enfermedades raras y sobre todo pues lo encontramos, ¿no?, esta escasez o esta formación muy puntual en servicios tan clave como en atención primaria y en urgencias. Entonces, las recomendaciones de mejora serían pues mejorar precisamente, ¿no?, la formación sobre enfermedades raras, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito social, en el ámbito educativo, en la formación reglada, pero también en la formación continua, ¿no?, y de una forma transversal y obligatoria, no simplemente optativa. Vale. Bueno. Luego también aumentar el número de profesionales con formación en genética, más allá de aquellos que pueden acceder a la actual y reciente especialización en genética, pues formar también a los profesionales, sobre todo a los de atención primaria, en unos conocimientos mínimos sobre genética. También protocolos clínicos y rutas de derivación compartidas, ¿no?, como decíamos, que puedan integrar la atención primaria, la atención especializada y los centros de referencia, ¿no?, pues como comentábamos, desde la derivación a los TESUR, también la derivación a las WEC, ¿no? Y asegurar la interoperabilidad de las historias clínicas en todo el territorio nacional y también con las redes europeas, por supuesto respetando la confidencialidad, pero facilitando, ¿no?, que haya un seguimiento activo de los casos. Y por último, implementar y financiar la figura de gestor de casos, porque otra de las cuestiones que hemos encontrado es que hay mucha diversidad de la implantación de esta figura en las diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Y bueno, pues es una forma de evitar la duplicidad de pruebas, de facilitar a las familias también la conciliación y la atención. Y vale, y veo que ya me queda menos. Perfecto. Vale. Bueno, y potenciar, ¿no?, el papel de las WEC, o sea, de las unidades de experiencia clínica y de los CESUR, más allá de la atención de tercer nivel, ¿no?, que sean centros de apoyo para también la atención primaria y especializada. Bueno, entonces, voy a intentar terminar la prevención terciaria. La prevención cuaternaria, es verdad que lo poco que os puedo decir es que, bueno, voy a empezar por la... Vale, que si no me... Bueno, pues en cuanto a la prevención terciaria, ¿no?, que se trata de mitigar el impacto de la enfermedad rara, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Pues por una parte, lo que tiene que ver con la innovación en terapias avanzadas, en ensayos clínicos y en el acceso a medicamentos huérfanos y a dispositivos huérfanos. Y, en segundo lugar, pues el acceso a terapias preventivas y a recursos sociosanitarios. Vale, entonces, bueno, aquí simplemente ponía algunas de las principales iniciativas en la innovación de terapias avanzadas, ¿vale? Bueno, pues los consorcios que se están impulsando. Vale, a ver, que esto me lo voy a pasar un poco. Vale, bueno, entonces encontramos algunos obstáculos en cuanto a la posibilidad de realizar ensayos clínicos, perdón, que tiene que ver, pues eso, ¿no?, con la dispersión y el número reducido de pacientes con enfermedades raras, con las dificultades para realizar estos ensayos clínicos, la falta de protocolos estandarizados. Bueno, las diferentes regulaciones a nivel internacional, ya que al ser enfermedades de baja prevalencia, pues digamos lo más relevante es realizar estos ensayos clínicos con coordinación internacional, ¿no?, y la escasa financiación para ensayos no comerciales, ¿vale?
En cuanto al acceso a medicamentos y dispositivos huérfanos, bueno, pues que encontramos que aunque la designación se realiza por parte de la Agencia Europea del Medicamento, la financiación depende de los Estados miembros, ¿no? Entonces España financia el 58% de los autorizados por la EMA, y encontramos que hay un retraso medio actual del 33%, o sea, de 33 meses desde que se da el Código Nacional hasta que este medicamento se financia, ¿no? Lo cual digamos, ha aumentado en el último año, ¿no? Y en cuanto a dispositivos huérfanos, encontramos que actualmente ni en España ni en Europa existe una normativa al respecto. Sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón, y es algo que actualmente se está trabajando por parte de Europa, pero no existe. Dispositivos huérfanos también se llaman, pues, por ejemplo, a prótesis, a dispositivos de control, pues eso, a exoesqueletos, ¿vale? Me refiero a estos instrumentos, ¿vale? Como dispositivos huérfanos, o así lo denomina la literatura, ¿vale? Entonces, bueno, pues las recomendaciones de mejora serían, pues, pues obviamente, el incremento de la inversión pública también en estas iniciativas de terapias avanzadas, ¿vale? La agilización de procesos de evaluación y de financiación de los medicamentos huérfanos, y establecer esas regulaciones específicas para los dispositivos huérfanos, ¿vale? Vale, y bueno, terminaré con esta parte sobre las terapias preventivas y los recursos sociosanitarios, diciendo que, bueno, lo que encontramos, al igual que con el resto de medidas preventivas en enfermedades raras, es que pues estas terapias y estos recursos son ilimitados, son desiguales según los territorios e insuficientes para responder a la complejidad y la progresión de las enfermedades raras, ¿no? Encontramos principales brechas pues en la rehabilitación continuada, en la fisioterapia, en la logopedia, en la terapia ocupacional, en el apoyo educativo y en el apoyo psicológico, ¿no? Encontramos que la atención temprana pues tiene, digamos, una implantación desigual en el territorio, y no existe digamos, una estructura de atención postemprana, lo que genera, ¿no? Pues interrupciones en el apoyo a los menores con enfermedades raras a partir de los 6 años, ¿no? Y bueno, pues precisamente, ¿no?, esta falta de continuidad y de homogeneidad territorial pues aumenta, ¿no?, aumenta el trabajo, el esfuerzo que implica también para las familias afectadas, y el riesgo de empeoramiento clínico que podría ser evitable. Y aunque la estrategia en enfermedades raras contempla la atención psicológica como parte esencial, ¿no?, de la atención a las enfermedades raras, encontramos que también su implementación es insuficiente y no está estructurada como un recurso continuo a lo largo del ciclo vital o en momentos críticos. También encontramos que el apoyo a las personas cuidadoras es limitado y poco adaptado a la intensidad y complejidad de los cuidados en enfermedades raras. Las prestaciones económicas resultan insuficientes, bueno, pues los recursos de acompañamiento son desiguales, y no existen unos programas estructurados del desgaste físico y emocional hacia las personas cuidadoras, lo cual también tiene un impacto importante de género, porque principalmente siguen siendo ellas las que cuidan a las personas con enfermedades raras, ¿no? Por tanto, encontramos que pues principalmente el cuidado sigue descansando en el entorno familiar, sigue, digamos, sin un respaldo por parte de los sistemas públicos todavía que pueda cubrir todas las necesidades, ¿no? Y bueno, y por último decir que la atención a las personas con enfermedades raras pues sigue fragmentada, ¿no?, entre los sistemas sanitario, social, educativo, y la relevancia nuevamente de esa figura de gestor de casos para que haya como más, digamos, complementariedad entre los diferentes ámbitos. Y las recomendaciones de mejora serían, pues, definir una cartera de servicios comunes sociosanitarios en enfermedades raras,
que estuviera dentro de esa cartera común del SNS y que tuviera unos mínimos garantizados para todas las comunidades autónomas, de manera que se garantice esos recursos sociosanitarios por las necesidades de las personas con ERR más allá de la edad pediátrica. Crear también protocolos conjuntos entre salud, servicios sociales, educación, etcétera, ¿no? Para esa coordinación esta coordinación continuada entre los diferentes ámbitos. Vale, voy a dejarlo aquí. Vale, luego, simplemente deciros que faltaría el cuarto nivel, que tiene que ver pues, con evitar la sobrediagnosis, la sobremedicalización y los tratamientos invasivos, que sobre todo tienen que ver con, pues al tener esa escasez, digamos, de diagnósticos o esas dificultades en los diagnósticos, muchas veces se prioriza la evitación de ciertos síntomas por encima de las necesidades, incluso de cómo llevar, ¿no? la enfermedad rara por parte de las personas afectadas. Y en segundo lugar, hablábamos también en la prevención cuaternaria sobre la farmacovigilancia y la relevancia de que al ser medicamentos pues, con dificultades en su aplicación y en su evaluación, pues la importancia de que las personas afectadas, asociaciones de pacientes, etcétera, puedan participar precisamente en esa farmacovigilancia de los medicamentos y dispositivos huérfanos. Entonces, simplemente dejar la idea de que existen una multitud de medidas preventivas en el contexto español y es verdad que cada vez se va avanzando más. En los últimos años, pues precisamente ¿no? estudiando la evolución de estas medidas, nos damos cuenta de que pues en los últimos años se ha avanzado mucho, pero es verdad que hay una importante hay desigualdades territoriales importantes y se necesita una mayor coordinación, ¿no? Y mayor apoyo, sobre todo, y teniendo en cuenta también en el ámbito en el que nos encontramos, del apoyo a los recursos sociosanitarios, ¿no? Y simplemente pues, tener en cuenta que es un estudio bastante amplio en el que hablamos precisamente ¿no? de esa evolución, de cómo son ahora las medidas actuales en prevención y qué recomendaciones se podrían hacer y que esperemos que se tengan en cuenta ¿no? pues para la renovación de la Estrategia Nacional en Enfermedades Raras. Y disculpad la cuestión de la descoordinación entre diapositivas y conversación. Y pues de todas formas, a ver si me dices cuándo llega la última. A ver. Vale, sí. Y ahí os pongo el enlace. Ah, una menos. Vale, y ahí os pongo el enlace del estudio, ¿vale? Por si a alguien le interesa o lo quiere consultar. Y pues no sé si hay tiempo para alguna pregunta, que no he comido mucho tiempo, pero pues encantada de poder responder cualquier cuestión. Muchísimas gracias, Laura. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, aunque ha quedado súper claro y súper bien detallado todo, pero ¿alguna pregunta? Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Buenos días a todos y a todas. A ver, súper claro y muy ilustrador. Pero hay un detalle que quería comentar y es el tema, el concepto nuevo que yo desconocía de unidades clínicas de experiencia, que me parece muy interesante porque yo la experiencia que tengo de las unidades de referencia al inicio del diagnóstico de mi hijo, yo me quedé un poco perpleja cuando vi que no tenían ninguna experiencia de esa enfermedad, donde tenían asignadas, estoy hablando de hace 10 años, intuyo que ahora no es así, que lo han reorganizado, y estaba en un lugar donde había muy poco número de personas con esa enfermedad. Entonces, el acceso a esas unidades clínicas de experiencia, ¿cómo es? ¿Hay un listado? ¿Qué posibilidades yo ahora mismo de
pues lo ejemplifico con mi caso, ¿no? ¿Cómo accedo yo a la unidad clínica de experiencia de la afectación o enfermedad que me interesa? Esa es la pregunta. Vale. Bueno, en primer lugar, hay unidades de experiencia clínica, pero no tampoco de todas las enfermedades raras. O sea, quiero decir, están los CESUR, ¿no?, que están reconocidos y que tienen una homologación y que hay una derivación, aunque no protocolizada, pero están claros, ¿no?, y tenemos un listado. Y luego están las unidades de experiencia clínica, que como tal no hay un listado y tampoco hay una derivación clara ni una homologación. Entonces son comunidades dentro de los propios hospitales que, digamos, que han trabajado con varios pacientes con una misma enfermedad rara y, por tanto, pues tienen esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, la forma de derivación pues es por parte precisamente de los profesionales sanitarios, ya sea desde atención primaria o desde atención especializada. Pero, como decía, no hay unos protocolos, ni hay una homologación. Una de las cuestiones que también tenemos dentro de las recomendaciones de mejora, que como os decía, ¿no?, es un documento muy amplio, y es precisamente que una de las recomendaciones es que también se debían homologar esas unidades de experiencia clínica y que hubiera un listado para que las personas afectadas pudiéramos conocerlas, saber quién está liderando pues cada una de esas unidades, saber cómo solicitar esa derivación, porque claro, es un poco lo que estábamos diciendo, si hay un desconocimiento por parte de los profesionales sanitarios de las enfermedades raras, pues es difícil también que sepan exactamente cuáles son estas unidades de experiencia, ¿no? Entonces suelen ser más unidades de experiencia que están pues trabajando sobre todo con pacientes. Entonces, pues bueno, si esos pacientes están en alguna asociación, tienen relación con las asociaciones, pero no hay como una homologación de estas unidades de experiencia. Y igual que no hay una homologación, tampoco, porque bueno, una de las personas que formaron parte de una de las entrevistas hablaba que tampoco hay no hay presupuesto, no hay financiación para estas unidades de experiencia. Ya, Sí. es lo de siempre. Pero bueno, vamos a pensar que está en desarrollo y que dentro de poco las personas de a pie podremos acceder. Yo quiero pensar en eso, yo soy una ciudadana normal, sencilla, corriente, como la mayoría, y a mí me parece súper importante que podamos acceder a esa información, donde hay una unidad de experiencia que se está haciendo, pues mira, en tu comunidad no, pero en esta, sobre esta afectación de la que tienes interés, pues puedes llegar. Pero ahora, por lo que veo, está en desarrollo y es un futurible, ¿no? Sí, yo creo que hay que hablar así, ¿no? Sí. De hecho, pues es una de, como decíamos, de las recomendaciones es que haya como una homologación. Es decir, si no se homologan como CESUR, porque igual no tienen tanta capacidad, no hay tantos profesionales implicados, pero sí que exista como una homologación y también se le dé un reconocimiento, porque al final, pues también por parte de los profesionales es importante, no están haciendo esa labor, y es importante tanto para los profesionales, ¿no?, que se visibilice, como para las propias personas afectadas que sepamos que existe, ¿no?, y que hay, pues aunque sea una persona de referencia, pero que sí que está digamos, investigando o sabe más concretamente sobre esa enfermedad rara. Bueno, pues a ver si se va desarrollando, si destinan recursos, porque sin recursos no se puede hacer. Y vuelvo a daros las gracias a los que habéis hecho posible que esto esté, a ti en concreto que has hecho este trabajazo y además nos lo has compartido. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Yo quería preguntar sobre el centro que hay en el Hospital Carlos III de Madrid, de enfermedades raras. Pues ahora mismo, como no me digas el nombre concreto, o sea, no sé a cuál te refieres. Exactamente. El Hospital Carlos III tiene un apartado en el cual tiene descritas todas las enfermedades raras. Ahí buscas y encuentras tu enfermedad y te puedes inscribir. Pero realmente no sé lo que realizan al final. ¿Pero es un CESUR? O sea, ¿está homologado como CESUR? Yo pienso que sí. ¿Del registro de enfermedades raras, Altor? Del REPER. Pero, vale. Estamos hablando entonces del REPER, ¿puede ser? Del registro. Sí, vale. ese. Sí, pues esto es lo que comentaba en prevención primaria. ¿Os acordáis que he empezado contando los dos registros complementarios, ¿no? Está como a nivel de administración pública el registro estatal,
que digamos que lo que hace es medir la prevalencia, en concreto de unas enfermedades concretas, ¿vale? Actualmente 29, y luego está el REPER, que es el que tú estás comentando, ¿vale? Es que no me estaba yo ubicando, ¿vale? Y este es el de pacientes de enfermedades raras, que tiene una plataforma en la que tú, digamos, pues inicias sesión, ¿no? Y compartes con confidencialidad, anonimato, compartes tus datos, ya sean genómicos o fenotípicos, es decir, tanto la causa, digamos, la etiología, como cómo se ha manifestado clínicamente en ti esa enfermedad rara. Entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para tener un registro de qué enfermedades raras, ¿no? qué enfermedades raras se padecen actualmente, qué número hay, y también es importante, por ejemplo, para ensayos clínicos, ¿no? Porque bueno, de ahí, si tú das tu autorización, pues bueno, además de tener esos datos, ¿no? para investigar, para saber cuántas personas hay con esa enfermedad rara, cuál es la dispersión geográfica de dónde están esas personas, pues puedes acceder, por ejemplo, si hay una terapia en pruebas, ¿no? En un ensayo clínico, pues puedes acceder a esa, o sea, te informan de que se está realizando. También tiene esa labor el REPER. Y sobre todo también por visibilizar todas las enfermedades raras, ¿no? Porque como decía, el registro estatal solamente contabiliza esas 29 y de esta manera, pues bueno, podemos entrar todos los que no estamos igual contabilizados en esas 29 enfermedades raras, ¿no? También por visibilizar y porque eso también pueda formar parte del diseño de políticas públicas y se pueda tener en cuenta exactamente cuántas personas afectadas hay. Estáis levantando manos, pero vamos a dejarlo para después, si no os importa, para poder avanzar, que si no vamos a crear mucho retraso.